24 de la mañana. Saludamos ahora al economista Alejandro Indacochea. Él es profesor universitario, analista económico y también político. ¿Cómo está, don Alejandro? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mabel, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos una serie de medidas dictadas por el Ejecutivo en este último fin de semana para la solución de reclamos de diversos sectores gremiales. En primer término, ¿le parece correcta, viable, la posibilidad establecida ya de que se exonere del ISC, impuesto selectivo al consumo, hasta en un 90% a la gasolina de 84 y 90 octanos, entre otros combustibles, para justamente paliar los efectos del incremento en el precio de los combustibles, y que además tiene su repercusión en precios de otros productos de primera necesidad? Vamos por partes, ¿no? Primero, acá ha sido la tormenta perfecta, diría. Pandemia, la crisis política unida a problemas de corrupción, como se viene denunciando permanentes día a día, y estamos hablando de la invasión rusa a Ucrania. Nadie puede solucionar un problema que no ve, que no entiende. Y mi impresión es que el gobierno no lo entiende, el equipo oficialista, al señalar que es la derecha, que son los monopolios, acusar a la gente que está distorsionando el mensaje, señalar que cuando entre a funcionar la refinería de Talara va a bajar el precio del combustible. Y lo último fue cuando el primer ministro señala que no hay que consumir pollo, sino que consumir pescado. Entonces, todos estos hechos me demuestran que ellos no es que traten de minimizar, sino no comprenden, no entienden el mundo. Y nadie puede solucionar un problema que no entiende. ¿Y eso se debe a una visión ideológica? Muy cargada ideológicamente. O sea, todo lo ven, digamos, con ese sesgo ideológico. Todo lo ven enemigos, derecha, izquierda. Y el mundo ya cambió. El Congreso no ha tenido un pronunciamiento, pongamos, sobre lo de Ucrania. ¿Qué nos pone manifiesto? El señor Bellido apoya a Rusia. Trump dice que Putin es un genio. Bolsonaro lo apoya. Entonces la separación hoy día ya no es como plantea la clase política derecha-izquierda. Eso es obsoleto. Pero esta medida del impuesto selectivo al consumo, ¿le parece que es la más prudente o apropiada? No había otra opción. Ya se había reducido el impuesto selectivo al consumo para el diésel. Haberlo hecho para el residual y para la gasolina de 90, evidentemente es un paliativo. Esperemos que los subsidios sean temporales, porque hay un efecto en la caja fiscal. Y no, digamos, permanentes, y tienen que ser subsidios muy bien focalizados, ¿no? ¿Cuál es el nivel de la afectación a la caja fiscal? No es algo significativo porque es un monto fijo determinado para ello en la caja fiscal. Esperamos que el ministro, digamos, nos informe. En lo que se refiere a la reducción del IGB para el resto de los productos, el pollo, alimenticios, el problema está en llegar, que realmente se garantice que llegue al usuario consumidor final. Una experiencia de años atrás es que se eliminó el IGB para los oncológicos y no se redujo el precio al paciente, al cliente final. Junto a las medidas, se ha aumentado el salario mínimo vital, se ha aprovechado estas circunstancias para forzar un aumento que se venía discutiendo. Es cierto, usted dice que el gobierno no comprende el mundo, pero hay un ministro de Economía que es un colega suyo, es un hombre competente, lo hemos recibido el viernes y nos ha hecho una explicación económica bastante coherente. ¿Qué papel le parece a usted que el señor Graham juega en estas medidas que se han anunciado, que incluyen una que tiene que ver con un trabajo y al cual él se oponía, aunque dijo que había un margen de aumento, ¿no? Bueno, el ministro de Economía prácticamente está aislado, ¿no? Es un profesional competente, calificado, pero la presión es muy fuerte. El gabinete mismo no lo entiende, no lo comprende, la presión de todo lado. El salario mínimo vital, reajustarlo, no tiene ninguna relevancia. Mira, Fernando, son 17 millones de la población económicamente activa. Solamente formales son 5. Y los que están en salario mínimo son principalmente de las pequeñas y medianas empresas, que son 500.000. O sea, en otras palabras, no llega ni al 3%. Y lo que va a suceder es que justo las pequeñas y medianas empresas no pueden pagar el salario mínimo y va a generar más informalidad. Ese ministerio debería ser el Ministerio de Promoción de la Informalidad con este tipo de medidas. ¿Puede generar más desempleo? Va a generar más desempleo y no hay una política de promoción del empleo. No saben cómo hacerlo. Esta propuesta que se va a presentar ante el Congreso de la República para exonerar de IGB a los productos de la canasta básica, ¿lo va a sentir el consumidor? Esa es la gran interrogante. ¿Cómo garantizamos que esa reducción llegue efectivamente al consumidor, al usuario final, ¿no? Ahora, vale la pena comentar lo siguiente. La inflación de marzo ha sido la más alta de los 24 últimos años.
6.83. Pero la gente de menores ingresos, la gente que está en ingresos bajos, no destina el 40% para alimentos y bebidas, destina un 80, 90%. Para ellos la inflación es más del 10%. Entonces tenemos que poner otro tipo de medidas. ¿Más focalizado, quizá? Mi temor es que al ver las protestas hoy día en el país, no va a ser suficiente la reducción del selectivo, la eliminación del selectivo al consumo, ni la reducción de los impuestos para los bienes de primera necesidad. Tenemos que hacer un programa de emergencia, esta es una crisis grave. Tenemos que pasar a dar canastas alimentarias directas, con ayuda de las iglesias, con ayuda del ejército. Bonos. Los bonos, yo estoy de acuerdo con los subsidios, tenemos que subsidiar, pero subsidiar a los verdaderamente necesitados, a los que están en emergencia. Un subsidio a todos, como es el bono otorgado para 16 millones de personas que ganen menos de 2.000 soles, que no necesariamente son pobres, equivale a regalar dinero en la calle. No es efectivo, el subsidio tiene que ser muy bien focalizado y dirigido y temporal. ¿Y qué hemos logrado con eso? Que mucha gente que gana menos de 2.000 no es pobre, recibe el subsidio y no quieren incluso trabajar, porque está condicionado a ello. Entonces, esto no va a dar si ellos siguen subsidiando todo. El balón de gas igual. El balón de gas igual subsidia al hotel de lujo, al residencial, como a la gente pobre. Tendría que ir para aquellos que tienen un consumo eléctrico por debajo de 40 o 30 soles. Ahora, permíteme que robe unos segundos para que nos diga una palabra sobre la minería, porque estamos hablando de transportes y productores agropecuarios, pero había un clima de conflictividad social con algunas decisiones que se han prolongado increíblemente, por ejemplo, en Cuajone. Mire, lamentablemente lo de Cuajone, acá una comunidad exige que se le pague 5.000 millones de dólares después de 20 y tantos años, que son 300 personas, y bloquean un campamento de 5.000 personas y piden una renta del 5%. Ante la inacción del gobierno, para mí el gobierno es cómplice. Y lo que me llama la atención es, habiéndose recortado el suministro de agua potable, que es algo vital, la Fiscalía no actúe, porque eso es un atentado contra la vida. Ahora, ya quedó demostrado en días pasados que ese informe del Fondo Monetario no era cierto lo que decía el señor Franque, de que la minería en Perú pagaba menos impuestos que en Chile. No, es a la inversa. Y el Fondo Monetario en ningún momento recomendó que suban el impuesto. Entonces, acá si adrede tratáramos de ir contra la minería, que nos está permitiendo mantenernos en la crisis, nos ha dado más de 16.000 millones de soles el año anterior. Son los mejores ingresos de los últimos 30 años. Si adrede estaríamos haciendo lo posible para que no atraer inversión minera, no lo haríamos también, en el mejor momento. Señor Indacochea, lo hemos escuchado, sus puntos de vista sobre los aspectos económicos de las medidas tomadas por el gobierno para salir de esta crisis social. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga usted muy buenos días. Vamos